Escribo hace más de 20 años. ¿Qué sé yo? ¿Para qué escribo? La verdad. Tenía un abuelo que era muy callado, que tenía una biblioteca muy grande y mi mamá me decía que era escritor y eso a mí me parecía importante. También tenía un tío que era un gran conversador, fotógrafo, que me hablaba mucho de literatura y teníamos charlas así muy desenfadadas, digamos. Y tenía una colección de revistas pornográficas que estaban muy buenas y además literatura. Y bueno, y por eso, digamos, básicamente a partir de ahí entré en lo que es la literatura. Empecé a escribir cosas, conocí autores como, ponele, Henry Miller, ¿no? Como que entré por ese lado. Pero, me acordé, en realidad yo antes de escribir empecé improvisando. Improvisaba radio en un estudio de radio con Marcelo Herrera y otro chabón, y después escribí realmente. Permite que uno pueda explorar las palabras que uno escribe o lee de otra manera. Redefine o redescubre la literatura de otra manera. La poesía oral de alguna manera demuestra que la poesía no es solo palabras, sino cómo se vive esas palabras. Siempre hay algo más. Hay algo más que el libro, que el papel escrito. No hay límites. No existen límites. La poesía en sí se vive de otra manera y se juega todo el tiempo con las reglas se rompen. Mis amigos, que muchos yo los considero poetas, viven de una manera muy estrafalaria y hacen las cosas de una manera muy estrafalaria y juegan todo el tiempo. Y eso es porque en realidad no hay reglas. La poesía se revela ante las reglas. Sí, sí, lo puede hacer, y como con buena declamación. Mi abuela era una obsesiva de la limpieza. Además de eso, odiaba a mi abuelo. Cada vez que podía, lo maltrataba frente a otras personas. Mi abuelo, escondido en un mundo aparte, casi no hablaba conmigo. Era jugador compulsivo, jugaba a la quiniela, lotería, pro de todo lo que la agencia de apuestas tuviera para ofrecerle. En sus últimos meses de vida dormía sentado. Era muy gordo y como tenía problemas cardíacos no se bancaba dormir en otra posición. Además de eso tenía una pierna medio podrida. Él no se la quería atender porque no se bancaba la atención hospitalaria, así que cuando se desmejoraba y venía una ambulancia no aceptaba que se lo llevaran. Y los paramédicos tenían que seguir camino sin enfermo alguno, porque el tipo, medio muerto y todo, estaba consciente, y si no aceptaba que lo internaran, no se lo podían llevar. Siempre le decían que se iba a morir, pero mi abuelo se la bancó de esa manera meses enteros. Un fin de semana de mi adolescencia me encontré durmiendo en su casa. Mi abuela se había ido a ver un hijo suyo y a toda su familia a Luján, ponele. Quedábamos entonces, nosotros dos, solos en el departamento. Peleamos toda la noche, él se retorcía de dolor, tosía mucho, sentado inamovible en un sillón donde dejaba pasar el mundo, mirando televisión, gordo, enorme, el tapizado destruido por el uso constante. En un momento, en esa noche, sonrió y tosiendo me dijo: en estos momentos uno se vuelve muy creyente. Mi abuelo era ateo. Al otro día lo encontré sentado, con los ojos entrecerrados y un vómito negro saliendo de los labios. Como no era una urgencia pasar a buscar un muerto, los paramédicos se tomaron mucho tiempo en llegar, muchísimo. La prima Clarita, en cuanto se enteró, se puso a llamar a toda la parentela. Primos que mi abuela no veía hacía 30 años, amigos que mi abuela odiaba hasta maldecirlos, viejos acreedores, compañeros de militancia, socios del club con los que mi abuelo jugaba al ping-pong, el dueño de la agencia de apuestas. Todos cayeron en poco tiempo al departamento, así que se montó un velorio en la casa. Llegaban y llegaban, con mi abuelo en el sillón, con los ojos entrecerrados y un vómito negro en los labios. Una tía política mía repartía café y los parientes charlaban y recordaban tiempos pasados ahí, en el living, con mi abuelo muerto. Mi abuela había sido la primera en aparecer en esa casa por la mañana. Charló
algo en privado con él, con voz llorosa, y después se me acercó, me besó y se puso a limpiar. Mi abuela se jactaba de que ninguna planta se le moría, planta que llegaba a su balcón, planta que crecía. Mi abuela se jactaba de que los adornos que le gustaban se mantenían decenas de años, como si nunca les hubiese pasado nada. La vitrina se veía impecable. En el sillón, mi abuelo era una piltrafa. Alrededor, los parientes tomaban café, charlaban y algunos hasta lloraban. Llegó la ambulancia que vino a buscar el cadáver, necesitaron ser 5 para levantarlos. Era una ballena el señor, no se podía levantar por ningún lado, incluso hasta pensaron en llevarse el sillón con él encima. Por fin lo cargaron, tenía los pantalones bajos, se le veía el orto, como muerto, era un papelón. Me quedé sentado frente al sillón vacío durante horas. Ese trono de cuero y espuma, el único objeto roto, destruido por el cuerpo enorme de mi abuelo, entre el orden, el brillo y la limpieza de la casa, se quedó ahí, en ese estado, incluso meses después de su muerte, intocable, como los adornos o como las plantas. Un día cambiaron el tapizado o el sillón, no me acuerdo. En estos momentos, uno se vuelve muy creyente, me dijo. Mi abuelo era ateo.